Arca de Alianza ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen, Arca de Alianza. Vamos a ver que María es la arca de la nueva alianza, lo que era el arca de alianza y lo que María es en sí misma, lo que encerraba el arca de alianza y lo que fue María con respecto a Jesucristo. Al final veremos bendiciones y castigos en torno al arca de alianza y lo que María es en respecto a nosotros. Sí, María es el arca de alianza. El arca de alianza es símbolo de María. Si el magnífico templo de Salomón, todo el cubierto de oro, nos ofrece un símbolo de María, lo que allí había de más augusto, de más precioso en aquella casa del Señor era el arca de alianza, que es una figura todavía mucho más significativa de esta Virgen Santa, Madre del Redentor, Dios encarnado Jesucristo. Por eso escribe el Papa Benedicto XIV en septiembre de 1748, la Iglesia nos presenta a esta Virgen como mística arca de alianza, en la que se llevaron a cabo los misterios de nuestra reconciliación, nuestra salvación, de modo que, al mirarla, Dios se acordará de su pacto y de que tiene que usar de misericordia con nosotros. Antes lo dijeron ya los santos padres, así San Epifanio saluda en una oración a María, Madre de Dios, diciendo: salve arca de oro que contiene el maná celestial, que es Jesucristo. Y San Germán, en el sermón de la presentación, le dice: salve arca construida con oro purísimo y que encierra la dulzura suavísima de nuestras almas. Cristo es el verdadero maná. Dios en otro tiempo se dignó honrar con su alianza a Abraham, Isaac, Jacob y a los hijos de Israel. Los recuerdos de esta alianza, como las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, se guardaban en aquella arca, que por eso se llamó Arca de la Alianza. En su parte superior estaba el propiciatorio, que cubrían con su sombra dos ángeles querubines de oro con sus alas extendidas. Desde ahí la majestad de Dios daba sus oráculos a los hijos de Israel. Llegada la plenitud del tiempo, el Hijo del Eterno Padre nos quiso honrar a nosotros, pobrecillos, con una alianza infinitamente más preciosa que la que hizo con el pueblo de Israel, al hacerse hombre por nosotros en el seno virginal de María y regenerarnos con su preciosísima sangre. Desde entonces le podemos decir a María con San Andrés de Creta, que es el propiciatorio de todo el mundo, santuario vivo en que el Verbo encarnado hizo oír a toda la tierra el oráculo de nuestra salvación. El auto de las donas que envió Adán a Nuestra Señora, le dice la Virgen de la humanidad: Madre mía, verdadera arca de mi sacramento, más sagrada y más grande que el Viejo Testamento. Lo que era el arca de alianza y lo que María es en sí misma. Veamos ahora este tema muy interesante. El arca estaba hecha de la madera incorruptible de setín, aunque la semilla de esta fue corruptible. Y María, aunque salida de un vástago culpable, fue preservada de la mancha original, de pecado original, y ninguna corrupción pudo jamás alcanzarla. María, queridos hermanos, fue concebida inmaculada. Es decir, en el momento de crear su alma, Dios la llenó de gracia, de santidad. Es lo que llamamos la Inmaculada Concepción. María también era impecable, confirmada en gracia, de tal modo que nunca pecó, ni venial y mucho menos mortal. Por eso, después de su muerte, el cuerpo de María incorruptible y glorioso fue llevado al cielo, y su alma santísima se conservó inmaculada e impecable durante toda su vida, y no sufrió detrimento su virginidad singular, aunque María también fue madre. Láminas de purísimo oro cubrían el arca por dentro y por fuera,
y María se halló siempre animada y penetrada por la divina gracia y por la caridad, que es entre las virtudes lo que el oro es entre los metales. En torno del arca había una moldura y corona de oro, y sobre ella a los dos extremos 2 querubines, también de oro. Esa corona simboliza la realeza de María, que por su divina maternidad es reina de todo lo creado, y también de los querubines y de los ángeles. Cuando el pueblo de Israel iba a la conquista de Jericó, precedido por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, al poner estos sus pies en las aguas del río Jordán, las que bajaban de arriba se pararon en montón para que el pueblo pasase en seco hasta Jericó. Recordando esta maravilla, el rey profeta David exclamaba: «Quid est tibi Jordanis?» ¿Por qué, oh Jordán, tus aguas se detienen como heladas de espanto y luego vuelven atrás en su carrera? Precisamente aplica a María este portento, este milagro, el padre Gonzalo Coloma. Dice así: entre las maravillas futuras representadas por este abrirse y detenerse de las aguas del Jordán para dar paso libre al arca del testamento, ¿quién no ve, dice San Francisco de Sales, la maravilla de las maravillas, aquel entrar en el mundo la verdadera arca de la alianza, María Inmaculada? Y tú, oh río desbordado de la concupiscencia, que con la violencia de tus revueltas aguas arrastras al género humano entero hacia el verdadero mar muerto, hacia los negros e insondables abismos de pecado, ¿por qué te detienes como helado espanto ante esta Virgen que sale de entre las manos divinas, resplandeciente de una inmaculada hermosura? Arca Domini, parecen murmurar tus olas. Es la arca de la arca de la alianza. Así está el arca del Señor. Ahí está la Madre de Dios. Ahí está María. Imposible anegarla en nuestra corriente. Imposible ni aún siquiera salpicarla con nuestra espuma. Y el río impetuoso de la concupiscencia vuelve atrás, impotente, por vez primera y única, no digo ya para arrollar, pero ni aún siquiera para tocar a la naturaleza humana. Y el arca de alianza, la Madre de Dios, María, atraviesa por el mundo, preservada de toda mancha, hasta subir reclinada en brazos de su divino Hijo a los cielos, al descanso de la tierra prometida. Antes vieron también nuestros grandes poetas, figurada en este prodigio la concepción inmaculada de María, y así Moreto escribe en el auto sacramental La Gran Casa de Austria: Doctor, doctor, que la reina de los cielos concebida, sin mancha de culpa sea, siempre es para mí infalible, y de esta excepción y privilegio hubo figuras diversas en el Viejo Testamento, el pasar los hijos de Israel por las arenas enjutas del mar Bermejo, y dar milagrosas sendas el Jordán al el arca santa del testamento, que lleva vara y tablas de la ley. Mis hermanos, cuando el arca de la alianza fue trasladada a Jerusalén, David y toda la casa de Israel iban danzando delante del Señor con todas sus fuerzas, con arpas, salterios, adufes, flautas, címbalos, en jubiloso cortejo. Danzaba David con toda su fuerza, vestido de un efod de lino, y así subieron todos, entre gritos de júbilo, el sonar de las trompetas. Y fue introducida el arca del Señor y puesta en su lugar, en medio del tabernáculo que David había alzado para ella. Y ofreció David al Señor holocaustos y sacrificios eucarísticos de acción de gracias, y bendijo después al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos, y les repartió
distintas viandas. Así vieron muchos una figura de la gloriosa Asunción y entrada triunfal de la Virgen en el cielo, donde fue coronada por reina de todo lo creado, en medida del júbilo y aclamaciones de toda la corte celestial. El gozo del rey David al ver el arca en su tabernáculo es una débil muestra del gozo incomparablemente mayor del verdadero David, Cristo Jesús, en la fiesta de la Asunción y coronación de su madre. Entonces, queridos hermanos, como llevaron el arca de alianza a Jerusalén con mucho júbilo y alegría, y bien, María subió al cielo con mucho júbilo y alegría, en cuerpo y alma fue recibida por el rey David celestial, que es Jesús nuestro Señor. ¿Qué encerraba el arca de alianza? ¿Y qué encierra María? El famosísimo predicador Padre Antonio Vieira, jesuita, en su libro María, Rosa Mística, Sermón 10, escribe sobre las cosas que se guardaban en el arca de alianza, cuáles y cuándo. Hay gran cuestión entre los expositores sagrados. 3 emperos son ciertos, y de tan oculto misterio como de particular reparo. La primera es que hubo tiempo en que en la arca del testamento solo estuvieron las tablas de la ley, porque así lo dice expresamente el texto del libro 3 de los Reyes, capítulo 8-9. La segunda, que también hubo tiempo en que estuvo en el mismo arca la urna del maná, porque así lo afirma San Pablo en la Epístola a los Hebreos 9:4. La tercera, que después de ese tiempo la misma urna del maná que estaba dentro del arca se colocó fuera, pero junto a ella, el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, porque así lo había mandado Dios, como consta del libro del Éxodo, y que siempre estuviese en su presencia. El arca del testamento era figura de la Virgen María. El maná simbolizaba a Cristo, la divina Eucaristía. El primero estuvo el maná dentro del arca, porque primero lo concibió la Virgen y lo trajo en sus entrañas, y después estuvo fuera, mas no apartado, sino junto a la misma arca, porque Nuestra Señora lo tuvo después en sus brazos y lo crió de sus pechos, dice el Evangelio. Mas ¿por qué razón las tablas de ley siempre estuvieron en el arca, así cuando el maná estuvo dentro de ella como cuando estuvo fuera? La razón y el misterio es porque la misma Virgen María, significada en el arca en todo el tiempo de su vida, o teniendo dentro de sí, o no teniendo dentro de sí el Hijo de Dios, siempre tuvo la ley del mismo Dios dentro de sí, y la guardó con la más pura, con la más perfecta, y con la más alta observancia a que pudieran aspirar hombres ni ángeles. Y porque está fuera la mayor y la más soberana prerrogativa de la Virgen, Señora nuestra, por eso acudió luego su bendito Hijo, declarando que por ser la más observante de la ley de Dios, era aún más bienaventurada, y que por ser Madre de Dios, es también Madre nuestro. Dichosos los que guardan la palabra de Dios y la cumplan. Además del maná y de las 2 tablas de la ley, se guardaba también el arca, la vara de Aarón, que floreció milagrosamente, brotó renuevos y produjo almendras, sin otro impulso que la palabra de Dios, y sin que nadie la plantase, ni regase, ni cultivase. Por esta vara de Aarón, por ello, esta vara de Aarón es figura de la maternidad virginal de María, que concibió en sus entrañas y dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre, por un milagro más estupendo que el que causó la admiración de las 12 tribus, cuando vieron cubierta de verdor y llena de flores y frutos la vara seca
del Pontífice Supremo. Tus queridos hermanos, como la vara de Aarón se floreció solo, dio flores y fruta, María concebió milagrosamente y dio a luz a su Hijo, Dios encarnado en su seno. Porque la Virgen tuvo en sus entrañas a Jesucristo, nuestro verdadero maná, el pan vivo que descendió del cielo, y el mismo que fue autor de las 2 tablas de la alianza, vino a ser la Virgen como la depositaria de los escritos sagrados del Antiguo Testamento, el compendio de todos los divinos oráculos, el libro del Verbo divino, cuyas páginas sagradas abrió el Eterno Padre a los ojos de todo el mundo. De estas relaciones de la Virgen con Jesucristo, figuradas en el Arca del Testamento, sacaba el licenciado Villegas en su vida de la Virgen Santísima una consecuencia de mucha honra para María. Si para poner el Arca del Testamento mandó Dios hacer el templo más famoso y rico que en el mundo hubo, y para poner el maná y las tablas de la ley y vara de Aarón que floreció, mandó fabricar un arca, la cual, siendo de madera incorruptible, quiso que se aforrase y guarneciese de oro finísimo las entrañas donde había de poner a su unigénito Hijo, y donde su divinidad había de morar por modo inefable. Justo era que se revellese en perfeccionarla. María es el arca de la nueva y eterna alianza. Dichosos somos si con fe nos acercamos a ella para recibir de ella, de un cierto modo, el maná del Nuevo Testamento, que es la Sagrada Comunión, recibida en honor, dignidad y estado de gracia, y jamás en pecado mortal. Arca de Alianza, ruega por nosotros. Amén. Salus